Es una gracia inmensa del Señor poder celebrar la Eucaristía y hoy en esta solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo nos ayuda a comprender este gran misterio. En primer lugar, esta solemnidad nos recuerda la tarde del jueves y del Viernes Santo. La tarde del Jueves Santo en la institución de la Eucaristía, el Señor con sus discípulos, reunidos allí en torno a la mesa, hace una promesa que estará con ellos hasta el fin del mundo. Y la mejor manera era dejar el memorial de su cuerpo y de su sangre. Ya esa materia del pan hecho de trigo y del vino hecho de las uvas pasaban a ser ya no una simple materia, sino consagrados por el Señor su cuerpo y su sangre, para que a través de esas dos especies los discípulos cumplieran el mandato que Él les dejaba de seguir celebrando ese acontecimiento todos los días en memoria suya. En segundo lugar, nos recuerda también esta solemnidad el Viernes Santo, donde Jesús se inmola, Jesús derrama su sangre por la salvación de la humanidad. Y entonces contemplamos hoy y en cada Eucaristía a Jesucristo, que es sacerdote, a Jesucristo que es víctima y a Jesucristo que es altar al mismo tiempo. Es el sacerdote que ofrece por la salvación de la humanidad ese sacrificio en el ara de la cruz, derramando su sangre. Y esa cruz es como el altar, es Cristo mismo quien cumple esa misión de ser ya no el Cordero de la antigua alianza para celebrar la Pascua, sino el nuevo Cordero también de la nueva alianza que derrama su sangre para el perdón o por el perdón de los pecados. Por esos motivos bíblicos que nosotros conocemos, hemos leído, hemos reflexionado y hemos celebrado en la fe, por eso nos reunimos para celebrar cada vez que podemos la Eucaristía. Las lecturas de hoy todas hacen alusión a este gran misterio, sacramento de nuestra fe. Precisamente es un misterio, sacramento de la fe, porque solo a la luz de la razón no logramos entender la grandeza del amor de Dios expresado en la vida de Cristo, expresado en su entrega, en esa triple función de sacerdote, víctima y altar que es Cristo. Y cuando celebramos entonces la Eucaristía, toda es Eucaristía porque es presencia de Cristo el Señor. Puede ser que en cada Eucaristía pongamos una intención de orar o por la salud de alguien, de orar por el perdón de los pecados, de orar por una necesidad o de dar gracias al Señor por lo que hemos recibido, u oramos también en memoria de los difuntos, por las almas de los difuntos, pero todo eso son intenciones del creyente. La Eucaristía es eso, una sola, la Eucaristía que el mismo Jesús dejó el Jueves Santo y con su inmolación del Viernes Santo nos recuerda que en la Eucaristía se hace esa presencia, se da
ese memorial de su muerte y de su resurrección. Por eso, la actitud de nosotros como creyentes en la Eucaristía es celebrar ese misterio que nos recuerda hoy también San Pablo en la segunda lectura. San Pablo es consciente que ha recibido una tradición que procede del Señor Jesús y que a la vez él transmite. Dice, porque el Señor Jesús, en la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y pronunció la acción de gracias, lo partió y lo dio. Esa es la presencia de Cristo, que con su amor se entrega, se va partiendo en pan para sanar, para alimentar la vida del creyente. Y entonces el creyente, así como se alimenta del pan material, debe aspirar a alimentarse de ese cuerpo, de ese pan, de ese cáliz, de la sangre del Señor. Y en el Evangelio, a propósito, en esta solemnidad, aparece que el Señor, después de haber curado a tantos enfermos, la gente se quedó escuchándolo y quiere hacer un signo para explicarles que Él sigue alimentando, desde luego, su espíritu. Está presentado por el Evangelio el milagro de la multiplicación de los panes y de los peces, pero sobre todo el Señor quería multiplicar su vida, multiplicar su amor, multiplicar su misericordia. Y por eso, en ese gesto de la multiplicación de los panes y de los peces, aparece la bendición que Él hace para poder obrar con la fuerza del Espíritu Santo. Aparece ahí lo que celebrábamos el domingo pasado, el misterio trinitario, la invocación a Dios Padre en el Hijo por el Espíritu Santo. Pero aparece también en este Evangelio el compromiso que el Señor le pone a los discípulos: denle ustedes de comer, porque los discípulos habían propuesto como lo más fácil: no tenemos más que 5 panes y 2 peces, hay que enviarlos a los alrededores para que vayan a descansar, para que vayan a buscar de comer. Y por eso el Señor le llama la atención: denle ustedes de comer. Es la misión que también hoy el Señor nos pone a cada uno de nosotros, para ir a ver qué falta en nuestros hogares, qué falta a nuestro alrededor, dar de comer, dar amor, dar perdón, dar reconciliación, ese pan espiritual que también es una urgencia en medio de tantas necesidades, en medio de tantas pobrezas de nuestra vida. Nosotros como creyentes tenemos que sacar los 5 panes y los 2 peces. ¿Cuáles serán mis 5 panes? ¿Cuáles serán mis 2 peces? Cada uno de nosotros tendrá que buscar para abrir el corazón, para abrir la mente, porque hay muchas necesidades en cada hogar. Quizás a veces hasta lo material lo tengamos y no nos podemos quejar. No falta el pan material en muchos de nuestros hogares, pero de pronto sí falta el pan de una palabra de aliento, el pan del amor, el pan del perdón, de la reconciliación y de la paz. Y el Señor quiere también multiplicar ese pan en todos y cada uno de nosotros que asistimos a la Eucaristía y que quedamos con ese compromiso de volver a nuestros hogares para repartir el pan del Señor. La Eucaristía, pues, es ese sacramento que nos da la gracia del perdón, de la sanación, de la salvación, y por eso la debemos amar
y debemos celebrar la Eucaristía para reconstruir nuestra unión con el Señor, para reconstruir nuestra vida, a veces no quizás arruinada del todo, pero sí con vistas a esa ruina que causa el pecado, y necesitamos limpiar nuestra casa, nuestra mente y nuestro corazón, para que a través de la Eucaristía el Señor reconstruya nuestra vida personal, nuestra vida de familia, y todos nos empeñemos en vivir y multiplicar el gran amor del Señor. Que en este día del Corpus Christi podamos una vez más hacer nuestro compromiso de fe en la celebración de la Eucaristía. Pidámosle al Señor que siempre amemos su presencia en este sacramento admirable, misterio de la fe. Que María Santísima, que fue portadora sagrario de la Eucaristía, nos ayude a amar a Cristo presente en este sacramento. Así sea. Así sea.